1260 días de la misión de Jesús de los enviados. Bien, 72 clases, Universidad X, quinta clase. Los primeros capítulos de Johannan Mast. Los primeros 2 capítulos del Marcos original. Vimos la llamada de Jesús. Para sus alumnos, y aquí cabe un revelar. ¿Cómo los directores eligen personajes de serie? ¿Te has dado cuenta? ¿Reality shows o composiciones? De cualquier presentación, ¿te has dado cuenta? ¿Cómo se monta un equipo en una serie? ¿Será que Werneck puede mostrarnos eso? Cualquier serie Werneck que tenga allí 8, 10, 12 personajes en la portada. Y observa cualquier serie, él va a elegir cualquier serie allí. Observa cómo son las cosas. Entonces, aquí tienes, mira, un oriental, 1 o 2 mujeres, tal vez una rubia ahí, una morena, una rubia y una pelirroja, una negra y una blanca, un joven nerd, uno con espíritu rebelde, alguien hábil con la mente, otro hábil con la fuerza física. ¿No es así? Y, así, el equipo de elegidos hace que haya una composición tal, capaz de hacer que el mayor número posible de telespectadores se identifiquen con esa obra. Y es interesante porque Jesús, casi de la misma manera, hizo su The Chosen, que significa los elegidos. Mira, son uno que él elige. Un celote para ser el luchador. ¿No era el luchador? ¿Qué es un celote? Son aquellos que comenzaron la guerra en el 66, preparados, entrenados como espías. Profesional. Un publicano matemático, contador, es decir, un ciudadano que tiene una capacidad enorme en ciencias lógicas. Mujeres sensibles, devotas y con condiciones financieras, algunas, un etíope, algunos pescadores, trabajadores del pueblo, un planificador, una persona empática y siempre presente. Y así fue formando su equipo, que nosotros llamamos Iglesia. Iglesia es sinónimo de equipo. Iglesia es sinónimo de asamblea. Iglesia es sinónimo de equipo. Si no lo sabes, iglesia es colectivo. Escribe ahí, iglesia, equipo, equipo. Su equipo de futuros profesores que fundaron lo que hoy llamamos Iglesia. Estos son los dones y ese equipo es el cuerpo. Así, con sabiduría, se crean las escuelas completas, donde hay identificación para todos los 72 tipos de seres humanos en el eneagrama fisiognómico y psicológico. Porque hay identidad. Las personas se identifican. Por eso pido que participen en vivo, porque hay reverberación de identidad. Entonces, cuando vemos a Cristiana aquí, las mujeres se identificarán con ella. Winston. Lo mismo. Marfio, un joven de mediana edad. Yago, un joven. Alejandra. Vara, esposo, debe ser. Iván, Dios. ¿Qué significa eso? Son personas que van a tener identidad. Aquí tenemos personas de varias ciudades, de varios colores, casados o no, libres o no. ¿Sabes? Eso crea identidad. Y aquí en la nave madre, verás, crearás identidad. Así es como funciona. Incluido es, haciendo así. Te realizamos aquí, mira las identidades aquí. Mira la portada de la película Onyx, ¿qué hicimos? Ahí los 100. Mira, hay una rubia, una morena, una oriental, un oriental, ¿lo ves? Ahí está el nerd, el líder, el rebelde, ¿no es así? Aquí tienes. Una persona negra, una persona blanca, ¿no es así como funciona? Sí. Mira aquí. Entonces, queda claro, esto es representación, y Jesús hizo lo mismo en su llamado. Él hizo lo mismo. Eso es sabiduría. Marcos 3. En otro sábado, Jesús va a la sinagoga para hablar la verdad, usando como señal la curación de un hombre que era fiel a la Biblia, pero tenía sus manos atrofiadas. Los religiosos estaban todos atentos. Si Jesús sería capaz de violar el mandamiento del sábado. Y así Jesús lo hizo. Curó al hombre, 2 cosas, dentro de la sinagoga.
y aún en un sábado. Después de este episodio, los fariseos, Biblias legalistas. Cuando digo Biblias, hay gente que hasta hoy no lo ha entendido. Es porque la Biblia llama a los fariseos legalistas, y no solo a los fariseos, a otros grupos también. ¿Qué son los legalistas? Aquellos que aplicaban la ley, que es la Torá, de manera fundamentalista. Por lo tanto, la Torá es la Biblia. En aquella época solo existía el Antiguo Testamento. Por eso, cuando se dice Biblias, es el término moderno y correcto para los legalistas. No es ninguna invención mía, es lo que es. Después de este episodio, los fariseos Biblias legalistas salieron y comenzaron a conspirar ¿con quién? Con los herodianos, contra Jesús, sobre cómo podrían arrestarlo. Ahí vemos al profesor Jesús incomprendido. Mira, solo, por su familia, era llamado loco. Es gracioso, pero en el libro de Mateo no se menciona tanto. Se dice allí que la madre quería privilegio, los primos o hermanos querían. Llama a Jesús ahí. Su familia está aquí. Pero en el libro de Marcos, que es de Pedro, hay más detalles sobre esto. Por ser el líder, hay más información. Y él dijo que la familia de Jesús, creo que Mateo quiso ahorrar, porque estaba escribiendo a los hebreos, no quiso traer esa información para no causar problemas con los hebreos, pero Pedro no quiso ahorrar. No. Entonces, Pedro dijo que la madre de Jesús y sus hijos estaban llamando a Jesús loco. Está loco, no está bien, porque no come, y pasa todo el día seguido por la multitud. Por los líderes religiosos, era llamado satanista. Él hace esos signos porque es brujería, que aprendió en Egipto. Es todo magia, hechicería, opera procesos por demonios. Hoy la historia es la misma, hasta su regreso en el R7. Quien despierta, quien se da cuenta es llamado loco, y llamado satanista o hereje. Entonces, si te llaman loco satanista, bienvenido. Solo que no es para quedarse así, encontrando gracia y diciendo, ah, qué bien, me están llamando. Es para la escena, como siempre digo, llama a la familia, no lo aceptes. Jesús no lo aceptaba. No aceptes decir aquí, mira, vamos a sentarnos y tomar un café. Ellos levantan la voz, tú no. Ellos que tienen gestos, desequilibrio con el cuerpo, con el rostro, con el ojo, y golpean la mesa, y tú no. Tú eres cada vez más calmado. Solo que llamas para conversar cara a cara. Tomen sus Biblias ahora y pónganlas sobre la mesa. Prueba que soy hereje. Vamos a leer ahí. Vamos a leer cualquier pasaje. ¿Quién sabe? Deuteronomio 28. ¿Quién sabe? Romanos 14. ¿Cuál prefieren? Así es como funciona. Marcos 4. Ya sea dentro de una casa llena, enseñando desde la ventana para que todos, dentro y fuera, escuchen, o dentro del barco, en el mar. Hablando allí para toda la gente, en la orilla de la playa, como hicimos en Espíritu Santo. Todas las metáforas que Jesús enseñaba estaban firmadas en delta. Entonces, tomar, por ejemplo, la parábola del sembrador, 3 tipos de tierra. La semilla cae en 3 tipos de tierra y la producción es 30, 60 y 99. En los originales, entendemos la clave del universo de Tesla. ¿Cuál es la clave del universo de Tesla? 3, 6 y 9. En mi Biblia, dice, profesor, que el 100 por 1, 100 allí ni existía, porque el 0 no existía. Ah, ¿cómo puede ser? Ah, pero qué absurdo, no puede ser. Este de aquí. La Biblia dice ni una J, ni una tilde, no, y había J, no había J y no había 0, y tampoco había tilde. Porque, tío, es un acento, nuestro, occidental. Es solo porque es una transliteración moderna para que lo entiendas. Ahora, si no quieres confiar, ve a investigar si había 0 en los días de Jesús. Entonces, en realidad, es 3, 6 y 9. 3, 6 y 9, en realidad es 33, 66 y 99. Que todo es pirámide. Entonces, sus alumnos, sin entender, preguntaron, ¿por qué siempre enseña con metáforas y nunca habla directamente? Vosotros que amáis la verdad y la valoráis,
entenderéis los significados de las metáforas. Pero quien está lleno de ego, vaso lleno, nunca entenderá. Algunos de los alumnos dijeron, pero nosotros, aunque amamos la verdad, también aún no entendemos. Jesús dijo, ellos nunca entenderán, vosotros pronto entenderéis, porque siempre tenía un momento particular con ellos. Y aquí es interesante, ese particular no es un privilegio. Como siempre digo, no es PV de privilegio, es PV de proverbio. El PV aquí era una lección de Jesús a aquellos que serían profesores. Entonces, no hay privilegio. Existen personas que quieren ser profesores. Como siempre he enseñado, el privilegio que realmente existe es aquel que tú haces. Por ejemplo, miras aquí y dices que las personas que viven cerca del aire son privilegiadas. No fui yo quien las trajo. Serían privilegiadas si yo hubiera dicho, María, de todos los toejes, ven aquí. Te he elegido. Ella fue quien dijo, voy a vivir allí. Ella fue quien dijo, estaré cerca de la nave madre, quiero estar cerca de la fuente. Amo la sabiduría, me hace bien cada día, es la elección de la persona. Y, si alguien dice así, profesional, no tengo condición. María tampoco la tenía. La cuestión es que tenéis una visión diferente. Está enraizado donde está, entonces quédate ahí, ahora. Sé un ex donde estás. Y sé un buen ex. Ese privilegio. Son las reuniones post-encuentros, que no todos se quedan, pocos se quedan. En los encuentros, muy bien recordado por Winston, en el propio encuentro, la gente dice, el profesor nunca da PV. Pero todos, los que, pasando el horario que fue estipulado del encuentro, continúan a mi lado, tienen P versus. Y no tienen P versus programados, tienen P versus simplemente porque están allí. Y así era con Jesús. Dios mío, no es lo obvio. ¿Qué queréis? ¿Queréis llegar a la empresa de Roberto Justo y ser atendidos por él y conseguir un empleo? Ahora, si te quedas todo el tiempo allí, ocurrirá. La metáfora de la viuda importuna, de la viuda pesada, que, de tanto ser pesada, lo consiguió. Entonces, ¿el pesado consigue el privilegio? No es que sea pesado, es que está presente, es constante, ama tanto la verdad que siempre está allí. ¿Entendido? Funciona así. Es así. Tú haces el privilegio. Te acercas, ¿no es así? Revelaré. A continuación, Jesús habla sobre la metáfora, conocida del grano de mostaza, utilizada por las iglesias para pedir dinero, para explotar la fe de las personas y sostener la carísima estructura del sistema. Pero, desde el inicio del discurso, está claro. ¿Cuál es la mejor metáfora? Jesús, que está hablando. ¿Cuál es la mejor metáfora para describir el reino de Dios? Ahí, él dice, es como un grano de mostaza que, cuando se planta, es la semilla más pequeña de todas. Sin embargo, plantada, crece y se convierte en la mayor de todas las hortalizas, con ramas tan grandes que las aves del cielo pueden refugiarse a su sombra. Entonces, no hay privilegio. Vida personal, individual, aquí es colectivo. Es reino. Interesante eso. Todo el mundo habla de la gran mostaza. Pero nadie se da cuenta de que Jesús dijo la mejor metáfora para el reino. De arriba, superior, espiritual, etéreo. No es de abajo. No es de la materia. La mayor, él dijo, y mejor, es. Sobre la gran mostaza. Entonces, Jesús está mostrando claramente en los originales que gran mostaza tiene que ver con la vida etérea, eterna, y no con tu vidita individual. ¿Qué hacen las iglesias? Tienes que creer como la gran mostaza, hermano. La semilla tiene que ser del tamaño o como. La fe tiene que ser. ¿Sí? Pregunta a las 70% de las iglesias evangélicas que están en la periferia, en la región más pobre. Y si preguntas a los evangélicos, el 90% dirá, tengo mucha fe, como un grano de mostaza, y no se mueven del sitio, solo patinan. Pero recibe una bendición, profesor, compré esto aquí. ¿Sí?
donde más hay pobres. Voy a decir algo y os vais a reír. Donde más hay pobres, más hay perros y más hay iglesias. ¿No es verdad? Encuentras a un pobre, tiene 5 perros y 40 iglesias. Con todo el respeto a los perritos, pero no sé cómo puede ser. Es porque cuanto menos salario tienen, más se endeudan, más problemas tienen. Vamos, 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 vamos a evolucionar, vamos. Mira eso. Ahí es el colectivo. ¿Está hablando de individual? No, está hablando de colectivo. Porque el grano de mostaza, aunque sea pequeño, hace un árbol tan grande que las aves del cielo pueden refugiarse. Parece tan pequeño. El trabajo de Jesús, ¿no parece? ¿Cuántas personas seguían Jesús? No esas multitudes interesadas. ¿Cuántas personas seguían, trabajaban? Pocas. Realmente comprensivo. Pero pronto se convertiría. Y con el paso de los años, que el árbol crece, 2000 años, un árbol tan grande, para todas las aves del cielo. ¿Y se cumplió o no? ¿Se cumplió? Fue una profecía. Lo que Jesús dijo fue una profecía. Él miró a los discípulos y dijo, mira el tamaño de nosotros, mira el tamaño de nosotros. Somos un granito tan pequeñito. Entonces Jesús decía, vamos por todas las naciones. Los discípulos se miraban así. Somos solo 72, y quienes andan con él son 12. ¿De dónde va a llegar a todas las naciones? ¿Cómo? ¿Y llegó o no llegó? Llegó. 2000 años después, mira el tamaño del cristianismo. 1,5 billones de personas. ¿Errado o correcto? El árbol es grande. ¿Es grande o no? Es un árbol grande. Aquí, el ya profesor Pedro, cuando escribió este libro, reveló que todas las metáforas se decían como humo, para que los religiosos nunca entendieran. Y luego, para sus alumnos en las casas, jardines, los que siempre estaban cerca de él e incluso cansados. Jesús explicaba el significado de todas las parábolas en revisiones de Jesús para sus alumnos. En revisiones hay que corregirlo. En revisiones para sus alumnos. Mira qué cosa importante. Él siempre tenía una revisión. Lo que siempre hacemos aquí de la revisión, él tenía una revisión. Porque, después de que él explicaba las metáforas frente a todo el mundo, para todos, después, para sus alumnos, en privado, que no era un privilegio, sino que era esa cosa del compromiso. ¿Quieres ser un espiritista, difusor del mensaje? ¿Quieres ser un anunciador? ¿Quieres ser un profesor de la verdad? ¿Quieres formarte para ser Jesús? Entonces tienes que saber. Instrucción, ¿verdad? Instrucción. Tienes que saber. Su privilegio era que era una universidad, su privilegio era que era un curso, era una formación. Y mira que él estaba allí, es interesante decir. Cuando, en las casas, jardines, a veces, estas personas se quedaban cerca de él, incluso cansadas, y Jesús iba allí, y explicaba el significado de todas estas parábolas a sus alumnos. Pedro narra el día en que cruzaron el mar y una terrible tormenta de viento los asustó, mientras Jesús solo dormía tranquilamente. El maestro, despertado por sus alumnos asustados, dijo, cálmense, cálmense también el viento y cálmense también el mar. Es delta, cálmense los corazones de los humanos, cálmense el viento y cálmense el mar. Él dice, ¿no tienen fe? La fe es valentía. Aprendieron en la universidad de X pasada, aquella más completa, hoy resumida, que la fe son 3 cosas. Valentía, valentía, credere, fidelis, que es fidelidad, y confiare, de donde viene la palabra confianza, que es ser fiador de alguien. Muy bien, entonces está ahí, mira. Jesús pidiendo calmar el mar, el viento. ¿Y los hombres? Les digo a ustedes, muchas veces, como profesor sabio, ¿qué soy? Percibo que es más fácil calmar el viento y el mar que calmar a una persona. Es mucho más fácil mirar y decir, cállate, mar, y el mar, obedecerme, que una persona me escuche y se calme. Aterrorizados, se preguntaban unos a otros, ¿cómo puede él tener poder? De calmar el viento y el mar,
Deberían preguntarse cómo puede tener poder para calmarnos a nosotros, ¿no? Porque el ser humano, ese es el problema. 5. Al cruzar el mar, llegando a la tierra de los Gerasenos, también llamada Gádere, en cuanto Jesús bajó del barco, un hombre con espíritu impuro vino de los sepulcros. A su encuentro lo destrozaba todo. Una fuerza descomunal, porque cuando es daimon, es así. Cuando es mentira e hipnosis, es manitas hacia atrás. El hombre que se cortaba y rompía cadenas, conocido por todo el pueblo de la región, corrió hacia Jesús cuando lo vio bajar del barco y ya llegó gritando. ¿Quién está gritando? ¿Jesús o el endemoniado? ¿Quién estaba gritando? Jesús o el endemoniado. El endemoniado. Sí, pero en las iglesias es al revés. ¿Quién grita? Es el pastor. Hijo de Dios, te imploro, que no nos saques de este cuerpo, pues somos miles de espíritus. Espíritus encarnados en él, que es lo que significa legión. Viendo los demonios que Jesús no iba a desistir de liberar a ese hombre, suplicaron por última vez. Envíanos a esos miles de cerdos. Entonces, cuando miraron, dieron cerdos cercanos y desesperados. En la negociación con Jesús, negociación de los nietos de Dios, tienes que entender qué es. Nefilim, anaceos, vas a entender. Hay un vídeo llamado las 72 relaciones sexuales de Dios en el crisol. Son inseminaciones celestiales que Dios hace. Léalo allí. Génesis 6, los espíritus de Dios. Así nacieron los gigantes. ¿O pensáis que los gigantes nacieron de la piedra, del suelo, del árbol? ¿O pensáis que nacieron seres híbridos de 3, 4, 5, 6 metros de altura? Entonces, vamos a entender. Aquí, tenemos una maravilla de nuevo. De nuevo, los daimos lo reconocen como el Mesías. Lo reconocen como Hijo de Dios, recordando que existen 3 niveles de reconocimiento. El primero como Mesías. El segundo, de hecho, existen 4 niveles, para ser completamente honestos. Pero es que solo 3 realmente valen para la salvación. 4. Vamos allá, puedes escribirlo ahí. 4. Profesor, Mesías, Hijo de Dios y Dios. 3 sirven para la salvación, al menos el Mesías. El judío tiene que reconocerlo, de lo contrario, no se salva, que es la inmortalidad. Los judíos ya lo reconocían, la mayoría lo reconocía como profeta o como profesor. Ese reconocimiento es inútil. El reconocimiento como profesor no te salva. Tienes que reconocerlo como Mesías, Hijo de Dios o Dios. Ahora te voy a preguntar, ¿sabes cuántas personas lo reconocían como profesor? 80%. Como profeta, también. ¿Sabes cuántos lo reconocían como Mesías? 10%. ¿Sabes cuántos como Hijo de Dios? 5%. Ahora, ni me preguntes cuántos lo reconocían como que Él es el propio Dios. Ni me preguntes. Esos son los ex. Esos son los ex. Hasta hoy es así. Y aún viene alguien que aparece ahí en el chat y dice, profesor, no hables de Jesús. Todo el día, hablando de Jesús, amando Jesús, viviendo Jesús. Aquí está, mira. ¿Qué dice el espíritu maligno? Los espíritus, representados por una sola voz, Hijo de Dios. Quiere decir que el espíritu maligno lo reconocía en el nivel 2 de reconocimiento. ¿Y por qué? El espíritu maligno no dijo así. Tú eres el propio Dios. ¿Por qué? Ya sabes, no. Sería revelar demasiado, ¿no? Los demonios son espías también, ¿no? Forman parte de todo un esquema espiritual, cósmico, ¿no? Si no podían revelar eso, ¿no? Si lo revelaran, no podían revelar eso, ¿no? Sí, chica de insuficiencia. Chica dice del mal, no, chica dice importante. ¿Quién me va a entender ahora? Solo los muy expuestos entendieron lo que dije. Ah, me gustó, me gustó, me gustó. Dios mío. Pero, ve con calma. Tú que me estás viendo, si das 30 días de oportunidad, vamos, lo entenderás algún día. Lo entenderás al final de la universidad. Hasta entonces, lo entiendes. Viendo los demonios que Jesús iba a desistir de liberar, gente, es así, ¿vale? Iban a desistir. Quiero decir, Jesús iba a desistir. En la última fase de la negociación. Ya que no hay manera, ya que este hombre donde llega,
Él es el propio Dios, los expulsa de verdad, y está tan a gusto aquí en el cuerpo de este hombre. Al menos mándanos a los cerdos. Entonces, Jesús permitió y los miles de espíritus se encarnaron en aquel hombre, pero los cerdos sin dirección cayeron hacia el mar. Los cerdos sin dirección se precipitaron en el mar, hay que corregir ahí, y todos murieron ahogados, teniendo que los espíritus se encarnaran y quedaran vagando sobre el mar sin cuerpos para encarnar. ¿Puedes entender? Entonces, hay gente que piensa que los espíritus se encarnaron en los cerdos y precipitaron a los miles de cerdos en el mar. Vamos a corregir los errores aquí. Hay un montón de errores aquí. Primero, la Biblia habla mal, nada. Entonces, la Biblia se equivoca. El colectivo, en la traducción, colectivo de cerdos. Se confunde con colectivo de caballos. Es vara de cerdos. Segundo error de la Biblia, es que la Biblia dice. Una versión dice que cayó en el mar, otra dice que cayó en el río. ¿Y por qué? Porque allí es agua potable. Entonces, da igual decir mar o río. En realidad no es que esté mal, es que habría que explicarlo mejor. Como hago aquí, poniendo paréntesis, explicando, es mar o río. Da igual, hay que explicar. Si no se explica, hay problemas. La tercera cuestión es que una versión habla de un número de demonios y la otra dice otro. Y se crea una confusión. Si son 2000, si son 3000, si son 4000 demonios. No importa. Ahora, ellos se encarnan. En la manada, aquí en la manada, en la piara de cerdos. Solo que tenemos que entender aquí, mira. ¿Por qué? Imploraron, ¿para no salir del cuerpo? Porque un espíritu necesita un cuerpo para sentir, para vivir, para recordar sus tiempos de encarnado, para revivir. Es terrible estar deambulando. Eso para el daimon, el híbrido, que se queda aquí en esta dimensión atrapado. No es tu caso cuando mueras. Muy bien. Sucede que, ¿para qué pedirían, en última negociación, ir a los cerdos, para al final de la historia, caer en el mar? Para quedarse sin cuerpo. ¿Tiene sentido? No es muy bueno encarnar en un animal. Y es de aquí que, inclusive, surgen todas las tonterías del apóstol Lacal que me demandó, de un montón de gente, de un montón de creyentes, de un montón de pastores, de un montón de personas que predican la encarnación en animales. Entonces, así, hay incluso una teoría de la conspiración que me contaron aquí, que me dejó asombrado. Un pastor en Sao Paulo, sí, un pastor en Sao Paulo que ya me ha visto y no le gusté, dice que los perros poseen demonios, que los perros, los animales tienen, por eso a veces hacen cosas muy humanas, ¿sabes? Levantan la patita, hacen esto, solo les falta hablar, porque, en realidad, es un espíritu humano que está encarnado en ellos. Mira la locura, mira la locura, mira la conspiración, mira la conspiración. Entonces, ¿qué sucede? Lo que está aquí, en realidad, tenemos que entender los originales de la Biblia. Vamos a entender. Quien conspira se va volviendo loco. La explicación correcta es, la verdad es que encarnaron en los cerdos, pero los cerdos no tienen inteligencia. Y desesperados con la encarnación, con el susto de la encarnación, donde cada espíritu tomó un cerdo, el cerdo se desesperó. Y se precipitaron, todos, porque son todos. Con conciencia limitada, pero ni siquiera tienen conciencia, es solo una reproducción de factores, y siempre siguen al grupo, siguen al colectivo. Uno de ellos se precipitó hacia aquí, todos lo siguieron y, cuando se dieron cuenta, cayeron de espaldas dentro. ¿Entendiste? La voluntad de los espíritus era quedarse en otra persona, pero sabían que, si iban a otra persona, Jesús los expulsaría de nuevo. En el animal, Jesús lo permitió. Pero entonces el animal no tuvo raciocinio, razón, para sostener la encarnación. Se perdió y cayó. Es decir, en otras palabras, les gustaría quedarse en un ser humano que les da el placer de fumar, de beber, de tener relaciones, de sentir placer, de liberar hormonas. ¿El por qué yo? Sinceramente, ¿no? Gente, no puede dar mucho placer a un espíritu así, como puede dar un hombre. Y es muy interesante porque acabaron, causando un enorme perjuicio. Y ahora están deambulando sobre el mar. Pero en mi Biblia no está escrito eso, pero es obvio, ciudadano. Es lo inferente, ve a estudiar, coge un diccionario, ve a leer. ¿Qué es inferencia?
Es obvio, ¿dónde crees que está ese tipo? Entonces están allí, deambulando y de nuevo, sin cuerpo, necesitando que alguien les dé legalidad, que alguien sea malo para encarnar de nuevo. Pero los productores de cerdos, viendo la situación y con enormes pérdidas, fueron corriendo a contar en la ciudad, pidiendo ayuda para expulsar a Jesús, que ni siquiera había llegado a la ciudad. Cuando los líderes de la ciudad llegaron, vieron al conocido hombre poseído del que todos tenían miedo, liberado. Por primera vez y completamente sobrio. Una persona endemoniada se comporta igual que una persona esquizofrénica. De hecho, incluso hay similitudes, hay sinónimos de eso. Ya expliqué sobre la enfermedad mental y el demonio, pero también es igual a una persona entorpecida, drogada, por ejemplo. Adiós. Alcoholizadas y se llenaron de miedo de Jesús. ¿Qué poder tiene este hombre para hacer eso con el hombre más famoso de Gádara? Se quedaron con miedo del poder que tenía Jesús, sin entender el poder. Los líderes del pueblo de Gádara, que vinieron hasta él, le suplicaron a Jesús que no entrara en la ciudad, para no traerles más perjuicios, incluyendo más confusión, porque los grandes productores de cerdos ya habían sufrido pérdidas. En menos de 5 minutos desde que bajó del barco. Si esos espíritus entraron en los cerdos, causaron pérdidas y se quedaron allí sobre el mar, mirando a Gádara desde lejos y tratando de encarnar en alguien, no es difícil encarnar en alguien de nuevo, porque había mucha gente dando legalidad en esta ciudad. Adiós, adiós. No es así. Rebelen. Eso es lo que significa cristiano, sinónimo de ex. El nombre de Jesús en griego es XPTO. Agentes especiales del reino, señorita en nombre de Jesús, espías preparados, que en pocos minutos, apenas bajando del barco, del avión, del coche, ya son conocidos por todos, solicitados, amados y odiados, comprendidos e incomprendidos. Sé ex en tu vida, sé cristiano, verdaderamente por primera vez en tu vida. Tu barrio necesita requerirte, tu villa, tu calle, tu empresa, tu condominio, la prensa, el gobierno, la ciudad, la nación. No es así. Hasta hoy, tu región no te conoce, no te requiere. Jesús tardó 5 minutos. Y toda la ciudad ya sabía quién era él. 5 minutos, apenas había bajado del barco. Mira qué bonito esto aquí, Entonces, Jesús decidió no quedarse. ¿Jesús respetó o no respetó? Jesús tiene un humor fantástico. Nuestro Dios, tu Creador, aquel que te hizo. Aquel que te hizo, Él tiene un humor fantástico. Un humor que pocos hombres tienen. Mira su humor. ¿Hay pérdida? No es para que me quede. Está bien. Prepara el barco, vámonos. Ni siquiera bajamos bien, ni podemos comer, ni podemos llegar, ni llegamos a la ciudad. Vámonos. Solo hay una cuestión. Dejo en mi lugar a este hombre. Miren qué cosa increíble, gente. Sabían que este hombre, cuando fue liberado, era muy famoso. Todo el mundo le tenía miedo. Era una región aislada, dentro de la ciudad, por la que la gente pasaba de lejos, con miedo de él. Este hombre, sobrio, miró a Jesús y dijo, quiero ir con ustedes. Ya no tiene sentido que me quede aquí. Mira lo que es la liberación. Tu iglesia, ves allí, manita para atrás, manita para atrás, manita para atrás y se queda, ¿no? Días y días. Conocía gente que pasó toda la vida cayendo, poseída en la iglesia. Aquí, el hombre estaba liberado y dijo, quiero seguirte ahora. Jesús dijo, no, no, no. Vuelve con tu familia, cuenta lo que pasó y anúncialo a todo el mundo de Decápolis. Entonces, toda Decápolis se admiró con su testimonio. ¿Ves? Mira cómo es Jesús. No es para que yo entre, está bien, él se queda en mi lugar. Tendréis que soportar su testimonio para siempre. Es increíble, ¿verdad? ¿Causó o no causó? Causó. Revolucionó toda la región en pocos minutos. Entonces, Jesús cura a la mujer del flujo de sangre, flujo continuo, y devuelve a la vida a Talita. Si no sabes qué es Talita, ¿conoces a alguien que se llama Talita? ¿Dónde están las talitas del ex? Significa niña. Talita, cumbre. La cumbre se está elevando. Adolescente, hija del pastor, líder religioso, Jairo,
pidiendo que no digan nada a nadie, solo que ella dormía, como revelamos en la primera clase de esta Universidad X. El único añadido de Pedro aquí es la expresión aramea, ya obsoleta, que ya no existe, talita cumi. Marcos 6, así como en Mateo 10, vimos las instrucciones de nuestro soberano profesor Jesús. Ahora, Pedro nos proporciona algunos detalles más de aquella gran escuela. Antes de que alguien diga dónde están las otras partes del capítulo, la pareja que está siguiendo allí texto a texto, mira. Dios se está hablando aquí. Sepan que todo lo que no he traído es porque ya se ha mencionado en la versión de Mateo. Entonces, no me voy a repetir, porque estamos haciendo una Universidad X sintetizada. Para estudiantes nuevos. Ese es el objetivo. Ya tuvimos 322 clases. Después, 200. Ahora, 72. No se pueden hacer 72 clases. Es el milagro del milagro. Menos de 20 clases. 4 evangelios. Solo la esencia de la esencia. ¿Recuerdas a Mateo 10? Aquí es otro caso. ¿Qué vimos en Mateo 10 en la primera clase? Una gran comisión. ¿No es así como lo llama la teología? Son las instrucciones de nuestro Maestro Jesús. Ahora, Pedro nos proporciona más detalles de aquella gran escuela. Es decir, no me voy a repetir. ¿Para qué? Voy a traer solo los detalles que Pedro trajo, que Mateo no trajo. Él dijo, y veis de 2 en 2. Esos son 36 pares. ¿Se entiende? 36 veces 2, firma de Dios, 72 nombres de Dios, un discípulo para cada. Nombre de Dios. 72 discípulos, 36 parejas. No llevéis nada por el camino, excepto una. Grita, no lleves nada, excepto una. Eita, revelaré. Mira qué cosa linda. ¿Qué es esta tal vara, el bastón, también llamado bordón? Mirum, ¿para qué servía? Servía para distinguir y protegerse de las serpientes. ¿Para qué tienes un bordón? Para protegerse de las serpientes en el camino. Imagina, en aquella época no había carretera, no había asfalto, no había nada. Base de apoyo para largas caminatas, muchas veces empinadas. Y 3, para analizar los agujeros del camino y no romperse la pierna. ¿Lo ves? Entonces, mira y ve qué gran significado espiritual tenemos aquí para nuestra caminata cristiana original, espiritual. Porque Jesús dijo así, no lleves nada. ¿Se puede entender qué es nada? Nada. Solo la vara. ¿Pero para qué una vara? Por eso hay serpiente, agujero. Y para equilibrarse en las bajadas y subidas. ¿Se puede entender? Era importante. Y sin mencionar a Tiaguino allí, que cojeaba, ¿verdad? Entonces, si consideramos también, estas personas caminaban, gente, kilómetros por día. Vamos más. No llevéis pan, ni bolsa de viaje, ni dinero en vuestros cinturones, pantalones y sandalias, pero no llevéis ropa extra. Dios mío, no puse revelación, pero merece una revelación, es revelación. Yo no hablé ahora. Cuando te sientes con la familia que te llama de hereje, invítalos a un café, a un almuerzo. Y así, cara a cara. Ah, ¿no aceptaron la conversación? Entonces, nunca más van a conversar. Porque no hay manera. Ah, pero es para. No, nadie quiere alejarse de la familia. Queremos estar juntos con todos. Aquí no hay que alejarse. Amamos a todos, queremos estar junto al mundo. Pero no quieren. Estoy organizando un café, una cena aquí, hijo mío. Un café, una cena con vosotros. 3 meses. Organiza veces. Vamos a conversar. ¿Vamos a conversar? Si me convencen, voy a aceptar de vosotros. Si pierdo, no necesitáis ser ex. Solo respétenme. Nunca más me llamen herente. Entonces, mira aquí. Escucha qué cosa tan linda. Dije que podemos leer con la familia del número 28. Pasajes, textos, áureos, dorados, etc. Romanos 14, 1, Corintios 13. Pero la verdad es que, como habéis visto en estas 5 clases, gente, solo llevamos 5 clases de 72. Cualquier pasaje de la Biblia. Cualquier pasaje de Jesús, principalmente en el original, ya, todas las iglesias caen.
Todas. Solo este fragmento aquí, por ejemplo, mira esto. Si hay una persona inteligente que me está escuchando, por el amor de Dios, ¿verdad? ¿Hay alguien inteligente ahí? Porque si hay alguien inteligente, vamos a entender aquí, alguien inteligente, por el amor de Dios. Ve la sabiduría así. Las personas serían evaluadas sin que ellos necesitaran pedir. Y no como hacen todas las iglesias hoy. Recibirían ayuda de la mitad de las personas, porque siempre es dualidad. La mitad tendrá empatía. ¿Qué de buen corazón verían la necesidad de aquel que viaja largas caminatas para hablar de algo bueno? La buena política, el reino. Mira qué inteligentísimo. Es, sabio o no, es. Quiero decir, las iglesias pasan la colecta, una vez, 2 veces, 3 veces, pasan el voto, cobran altísimo, piden ofrenda, ponen código QR, piden Pix, y hablan de dinero de nuevo, 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 y Jesús está diciendo, no hagas nada. Solo va con el bastón. ¿Por qué? Las personas necesitan ser cribadas por la ausencia. Si 2 personas están llegando a tu casa solo con 2 palos, solo 2 varitas, solo 2 bastoncitos, es obvio que tienes que mirarlos en una larga caminata y decirles, ¿quieres comer algo? ¿Quieres tomar algo? ¿Tienes un lugar para dormir? La mayoría te va a echar. Solo que tenemos que entender que aquí está en un contexto de IDE. Cuando nadie sabía. No es hoy. Para entender, tienes que entender que es un tiempo en que nadie sabía. ¿Quién es Jesús? Nadie sabía. Hoy todos saben. Hoy todos saben. Todos están notificados. Evangelio significa notificación. Por eso los testigos de Jehová van y reciben la puerta en la cara, porque todo el mundo ya sabe. En aquella época también recibían la puerta en la cara, pero la mitad de eso ocurría. La mitad decía, ¿vienes de lejos? Aquí tienes agua, aquí tienes leche, aquí tienes café. ¿Se entiende? ¿Solo tienes una muda de ropa? Entonces, quiero decir, ¿por qué no llevarlo? ¿Es una especie de trampa de Jesús? ¿Es un truco que los discípulos están aprendiendo? ¿Una técnica? ¿Ves que Jesús usa un serpentear dentro de la ética? ¿Por qué es un serpentear? Tienes ropa en casa, vas con solo una. No muestras las otras que tienes, es un serpentear. Pero es un serpentear, no del mal. Es una forma de presionar y filtrar a las personas para que puedan ayudar. Porque si no ayudan, ¿cuál es el sentido de todo? Entonces, quiero decir, las personas son las que necesitan sentirse presionadas y ver que es necesario. Y sabes que en eso soy pésimo. Porque suelo mostrar abundancia. Estoy reformando la nave madre, poniendo luces, colocando cosas, cortinas maravillosas. La gente dice, entonces está lleno de dinero, voy a ayudar. En eso, soy pésimo, porque Jesús me enseñó a dejar todo feo. Deja todo feo, por ahora, porque la gente siente pena. Mira allí el aire que no tiene nada, pobrecito. Ahí, van a sacar fotos de la mesa y hay una botella térmica que no tienen en sus casas. Y dicen, él está lleno de dinero. Pero no es eso. Es porque tenemos buen gusto. Estamos en otros tiempos. Es porque el Evangelio ya ha sido anunciado. Hoy es el momento de reevangelizar a los evangélicos. Hoy es otra misión. La misión es la última. Es de los grandes tiempos. Pero nosotros también lo necesitamos. Solo que no se pide. Se hace, se hace. Y es demasiado hermoso. Ese modo de ser de Jesús es el que no se enseña en ningún lugar, ¿verdad? Y está aquí. Mira, aún más. Quiero leer esto de nuevo, porque, mira, solo, serían cribadas, sin que ellos necesitaran pedir. ¿Verdad? Y estamos hablando de eso, las personas antiguamente hacían esto de corazón, exactamente. Siempre que entren en una casa, quédense allí. Hasta que se vayan. ¿Era para estar cambiando de casa? No, mira cómo tiene mucho que ver con el cribo. Es mucho del cribo. ¿Por qué cribo? Porque si una familia te recibe, no salgas de allí buscando una casa que te dé más. Porque es interesante que si una casa te recibe, no ocurre que las otras digan, ven a mi casa también. Las personas, uno abre, el otro ya quiere abrir. Y, de repente, alguien tiene incluso más recursos. Pero no es para que tengas interés y observes que la otra casa te va a dar más. Es para que aceptes esa casa, en realidad, en relación a lo que ella puede darte. Y lo que está en su corazón. De repente,
su vaso de agua vale más que la leche de la otra casa. ¿Entendiste? Entonces, quiero decir, es el cribo de la persona que está recibiendo. La persona va a dar lo que es, para ella. Es importante, cuánto lo valora. Y cada uno tiene su adoración. Porque eso es adoración. Mira qué interesante. Bonito, ¿verdad? Entonces, dice, y si algún pueblo no los recibe ni los escucha, sacudan el polvo de las sandalias de sus pies cuando salgan de allí. No es para sacudirlo delante de ellos. No es para coger, aquí está, oh. No, no, no. Es cuando salgan de allí. ¿Cómo? ¿Testimonios? ¿Testimonios? Contra eso no es para hacer una religión cada vez que sales, es para sacudir el pie. No es para sacudir el pie. Porque hay gente que lee lavar pies. Sacudir el pie no es para sacudir ni lavar el pie. Es solo un sentido. Por el amor de Dios. Dentro de poco, habrá la iglesia de sacudir el pie. Los parientes, cuando vienen aquí como testigos, hacen eso frente a mí. Entonces, y está mal. En realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Es una expresión en el sentido de: lava tu conciencia, mantente en paz, hiciste tu parte, ellos, lo que tu rechazo sirve de testimonio. Ese día contra ellos. Entonces, tenemos los relatos que ya vimos en el original de Mateo repitiéndose en la versión de Pedro, a través de Marcos. Él va a hablar de la muerte de Juan el Bautista, de nuevo, en su versión, va a hablar de la multiplicación de los panes y los peces. Eso ya se ha mencionado, no añade nada nuevo. Luego, habla sobre Jesús caminando sobre las aguas. Ahora sí, pero Pedro añade un detalle que es una gran revelación, y es una gran revelación, porque ¿quién caminó sobre las aguas? Pedro. Está dejando que su hermana toque sus pies. Es degradante. No escuchaste nada de lo que dijo el profesor. Y damos más. Pedro narra que Jesús caminó sobre las aguas y él mismo fue el único alumno valiente que también caminó por algunos segundos. Pero que Jesús solo realizó este gran signo de dominio mental y material, pues, mira su revelación. No habían entendido el milagro de los panes y los peces, y las conciencias de los alumnos aún estaban dudosas. Detalle que Mateo no mencionó. ¿Qué está diciendo Marcos? ¿Que Jesús solo caminó sobre las aguas? No porque iba a dar un espectáculo. Mira, solo como yo soy Dios y camino sobre las aguas. Es porque, después de la multiplicación de panes y peces, ellos se quedaron murmurando entre ellos. Pero, ¿cómo? Hay algo extraño ahí. Es imposible que un hombre haga eso. ¿Qué hizo él? ¿Qué magia es esa? ¿Será que no fuimos elegidos por un brujo realmente? Eso mismo. ¿Y piensas que eso no pasa en el ex? ¿Piensas que eso no pasa en el ex? De vez en cuando hay profesores conversando. Detrás del clic de la puerta. ¿No es del señorismo? ¿Será que no está pagado por Israel? ¿Será que no está pagado por la masonería? ¿Será que no es una chica? ¿Será que no nos está engañando? ¿Será que no es un enviado de Satanás? ¿Será que estamos sirviendo al profesor? ¿Verdad? Es normal. No es así. Forma parte de la gloria de Dios. Si Jesús hubiera caminado sobre las aguas delante de todos, eso es demasiado hermoso. Sería como el espectáculo que las iglesias hacen hoy. Parece verdad, pero es mentira. Porque Cristo nunca usó su poder y sabiduría para comprar la fe de las personas. Solo responde, sinceramente, delante de Dios. Jesús caminó sobre las aguas. Para los 12, o para todos. Para pocos, o para todos. Para pocos. ¿Sabes lo que hacen las iglesias, verdad? Pirotécnica. Espectáculo gospel. Espectáculo católico. Con ustedes, Jesús caminando sobre las aguas. Porque quieren comprar la fe de las personas. ¿Y sabes una gran mentira que hoy está por ahí? Doctor Enrique, hoy hay una mentira terrible. Es lo siguiente, pero eso es Jesús, no nosotros. No, es el tamaño de la ignominia. ¿Por qué? ¿Cómo es que somos cristianos, alumnos? Pasan alumnos en mi nombre, profesor. ¿Cómo es? Una escuela. ¿Qué fue Jesús? Déjalo. Él fue quien lo hizo. Ahora seguimos otra. ¿Cómo es eso?
gente. Toda la Biblia está diciendo, no te apartes de la base, del fundamento, del cimiento, de la columna, de cómo todo fue hecho. Lo que Jesús enseñó es lo que tiene que ser enseñado. Lo que Jesús enseñó, todas las cartas de Pablo son, no te apartes de lo que es original, no te apartes de lo que es original, no te apartes de lo que es original. ¿Qué es original? Lo que Jesús dejó. Sé imitador. Sé imitador, haz lo que él hizo. No. Inventes historias, haz lo que él hizo, haz lo que él hizo. ¿Qué hizo él? Él realizó este gran milagro solo para que los 12 creyeran en él, pues serían sus maestros sustitutos en un futuro cercano. Y quien quiera creer, que crea en el relato de lo que esos 12, pocos vieron. Y en el relato de Pedro, el único que intentó caminar sobre las aguas por poco tiempo. Entonces tenemos a Pedro. Pedro, ¿qué pasó, Pedro? Caminé por un tiempo sobre las aguas, luego caí. Los 12, ¿qué pasó? Vimos a Jesús, parecía un fantasma, caminando sobre las aguas. Entonces, para nosotros, la única señal es creer en lo que dijeron. Él no lo hizo frente a nosotros para no comprar nuestra fe. Marcos 7. Los fariseos legalistas vinieron a confrontar a los discípulos de Jesús porque no obedecían pasajes del Antiguo Testamento, Biblia. A lo que Jesús responde: predicáis una cosa y en la práctica hacéis otra, anulando así la lealtad al contrato. ¿Qué significa testamento? La Biblia. ¿Qué vosotros decís? Tener. Que la santidad revelen. La anulación del contrato aquí es, sorprendentemente, una tradición. Escribe eso. Mira lo que nuestro maestro dijo. Vosotros anuláis, por medio de la tradición, que vosotros mismos transmitisteis. Y todo lo que hacéis es así, anulando. Por la propia práctica religiosa que destruye todo lo que predicáis. ¿Qué es tradición? Práctica religiosa. ¿Qué es tradición? Práctica religiosa. Impresionante, Yahshua. Está diciendo que ellos predican en los congresos, en los cultos, en las fiestas religiosas y misas, pero la tradición que la propia práctica religiosa, con costumbres, rituales, liturgia, hace que todo lo que predican sea anulado, nulo, vano, reducido a cero en la matemática de Dios. Es increíble este pasaje. Si lees todos los versículos, verás que Jesús dice así, en Marcos 7, ustedes hablan, predican. Hermenéutica, predicación, sermón, hermoso. Pero toda la manera en que practican la religión anula todo lo que predican. Las intenciones, lo que sale del hombre es lo que hace al hombre impuro, pues allí, en la conciencia del hombre, es donde están las verdaderas intenciones, malos pensamientos, es Jesús hablando, traición, robo, mentira, muerte, infidelidad, codicia, envidia, calumnia, arrogancia, que es el ego, y tonterías. El Creador ve dentro del hombre. La religión ve lo que sale del hombre. Revelado. Esa mujer sangre. Ella es impura. Sí. Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Pero el Creador ve dentro del hombre. Pero la religión ve fuera del hombre. ¿Sabes qué es? Este es un proverbio de sabiduría para ser eternizado. ¿Qué proverbio de sabiduría es ese? Quiero que todos vosotros lo escribáis ahí. Increíble, increíble. Las religiones e iglesias juzgan, se pasan, se rigen por lo que entra en el hombre. Pero Dios juzga lo que sale del hombre. Ahora lo voy a poner separado aquí. Vamos a leer. Esto aquí es demasiado hermoso. Esto aquí es un proverbio, por ejemplo. Mira aquí, de nuevo. Aquí, mira. Las religiones e iglesias juzgan, se basan, se rigen por lo que entra del hombre. Pero Dios juzga lo que sale del hombre. Ahora aquí. Las religiones e iglesias juzgan fuera del hombre. Pero Dios ve dentro del hombre. Esa es la gran diferencia entre religión y Dios.
Hoy en día está de moda hablar de religión y espiritualidad. Pero es religión y Dios. Religión, fuera. Hombre, Dios, dentro. Entonces Dios vio lo que está dentro, que es la intención. Y la religión está siempre insistentemente saliendo hacia afuera. Y para que sepas lo serio que es esto. La alabanza son los labios hacia afuera. La adoración son las manos y las rodillas hacia afuera. Todo es externo, todos los elementos. Templarios, litúrgicos, sacerdotales, siempre es ropa. Aceite, vino, agua, altar, lo ves. Siempre, fuera. Y para Dios, nada de eso importa. Y aunque Él esté aquí, encarnado, en un hombre llamado Jesús, no lo han entendido hasta hoy. Pedro menciona nuevamente a la mujer griega y sirofenicia, que suplicó la atención de Jesús ganando pan, al pasar por el tamiz de las migajas. Revelar eso que ya hemos pasado. En Mateo. Pero Pedro añade aquí un maravilloso comentario, diciendo que Jesús salió de aquel lugar. Y fue a los alrededores de Tiro y de Sidón, que es el Líbano hoy en día, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Mira eso. Sin embargo, no pudo mantener en secreto su presencia. Quiero decir, mira, cuando Jesús estuvo entre los paganos, hay que subir la música en ese momento, para no escandalizar a los judíos que jamás aceptarían al Mesías, que se sienta con todos. Escribe ahí, jamás. Aceptarían al Mesías, que se sienta con todos. Pero Jesús ya estaba rompiendo con el viejo tejido del Antiguo Testamento para dar lugar al Nuevo. Hasta hoy, los religiosos se escandalizan porque todavía están en los viejos planes. Gente, es muy hermoso, porque Él, cuando cruza los límites de Israel, en la gran provocación, que no es una provocación de eco. Porque mira cuando Él dice, sacude la sandalia cuando salgas, no delante de las personas. Pero Jesús no tenía ironía, pero es una ironía cuando fue ironizado. Fue ridiculizado. En público. ¿Cómo es que la verdad va a ser ridiculizada y quedarse callada? La verdad necesita responder. Y responde con ironía, inteligente, pero respetuosa. Que no pierde el enfoque de la verdad, que no pierde la coherencia. Que no se sale de la coherencia. Y aquí ves que Jesús también hace eso en su caminar, en su ir, en su estar. Porque, a propósito, Él sale de los límites de Israel, entra en el Líbano. ¿Qué está fuera? De su misión. Que está fuera de la profecía, que está fuera de la aceptación. Es como hoy, salir de aquí fui al Líbano, es la misma historia. Y va allí donde está Ezboya. Y va allí donde está Gaza, Egipto, Jordania, Siria, Irán. Y se sienta en la casa de una mujer pagana, árabe, turca, iraní, persa, egipcia, etíope. Los judíos se vuelven locos. ¿Pero qué Mesías es este? Mira cómo va hilvanando. El camino. Porque una cosa que digo, aquí es Antiguo Testamento. Luego, cuando llegan los evangélicos, evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es transitorio, periodo, intertestamentario, transitorio. Y en ese transitorio, Él está hilvanando allí. Luego, cuando llega aquí, lo rompe todo. Ahí rasga el velo y comienza la revelación. Revelare, ahí, sí, es una nueva vestimenta. Y es interesante porque cada vez digo revelare, revelare. Revelar. Es el final real del Antiguo Testamento y el comienzo real del Nuevo Testamento, de arriba abajo. Rasgada está la cortina, el tejido, la tela, para siempre para hacer una nueva vestimenta.
un nuevo contrato. Y lo más hermoso de todo es que él pide secreto, sabiendo que ese secreto es imposible. Aún más de un escándalo. ¿Cómo va a pedir secreto de un escándalo? A la gente le encantan los escándalos, les encanta un chisme. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ha cambiado algo? No ha cambiado nada. Increíble, ¿verdad? ¡Qué perfección en las elecciones de Jesús! Y él no hace eso siempre, él hace eso de forma estratégica. Es ajedrez, es dual. Mira que él va a Israel, viene a los paganos, provoca, vuelve a Israel. Y así va haciendo que las personas maduren. Porque él está mezclando las aguas. Porque él está uniendo a los pueblos. Los profetas dijeron que él sería un solo pastor para un solo rebaño, y que iba a unir las varas, las casas de Israel y de Jacob. De Israel y de Judá. Si quieres dividirlo así. No importando la metáfora. Él está uniendo a paganos y judíos. Liberales y conservadores. Y hasta hoy, esta situación está en curso. En flujo. Que veas que el profesor Marcos tiene dificultades para unir a las personas. Que es algo que tienes que entender, que en el ex existe, que no hay en ninguna iglesia, en ninguna religión del mundo, fíjate. Toda iglesia a la que vas, puedes ver que es la agrupación de los iguales. Vas a la CCB, es un tipo de persona que encaja allí, que son todos igualitos. Cambia el rostro, cambia la manera, pero todos piensan igual, incluso hablan igual, el universal es todo igual, la asamblea de Dios es todo igual, cuadrangular es todo igual, Dios y amor es todo igual, incluso tienen la misma manera, los mismos hábitos, cada denominación. Entonces llegas a Dios y amor, con ese estilo sencillito, ¿verdad? Adventista, con ese estilo un poco más elitista. Incluso la misma manera de bañarse, incluso la misma manera de vestirse. Incluso la misma manera de ponerse pendientes. Es incluso el mismo estilo de pendiente. Solo por el pendiente se puede saber la denominación. Queda. Y, en X, no es así. En X, miras y dices, no puedes mirar un X y decir así. Son, todos, diferentes. La casa del ex es la casa del reino. Observas, hay tanta dificultad, hay tanta gente involucrada, problemática, gente que acierta, gente que falla, gente buena, gente sabia, gente que nos enorgullece, gente maravillosa, gente de todos los niveles, pero gente diferente. Todos son diferentes. Nunca vas a mirar una mesa del ex y decir, mira, todo igual, todos hablan diferente, se comportan diferente, se visten diferente, actúan diferente. Eso es muy hermoso, porque así es como será el reino. Y ahí, hermoso. Ahora, concluimos la quinta clase. Mañana no hay repaso, aquí no hay arrebatamiento. Clase.